Ya, gracias. Buenos días a todos. Como pueden ver, y bueno, como podrán verlos aquí presentes, ¿verdad? Porque en esta toma frontal no se va a ver nada de la decoración en la que trabajaron nuestros hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por sus vidas, por los eventos también que invirtieron su tiempo en organizar algunas cosas para los niños. Hoy hacemos un alto en nuestro estudio, estamos estudiando sobre Jesús y tomamos como excusa que se acerca el Día del Niño para recordarnos a nosotros mismos y recordar lo que Jesús enseñó con respecto a los niños. Es importante que como iglesia dejemos claro este mensaje. Esto que estamos haciendo hoy, la decoración, lo digo con respeto, con todo el respeto que me merecen, pero no es para ustedes, ¿verdad? Es para los niños. Así que si les gusta o no les gusta, no nos interesa. Lo que nos importa es que los niños perciban este mensaje, que son parte de la congregación, ¿verdad? Queremos dejar claro ese mensaje, que las cosas de Dios no son para los adultos, no son para los viejos. Claro que están incluidos, pero también son para los niños. Y si vamos a Marcos capítulo 10, versículo 13 al 14, dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Los apóstoles o los discípulos reprendían a la gente, ¿verdad?, para que no llevaran a los niños, y luego Jesús reprende a los discípulos por lo que estaban haciendo. Y tristemente, hace varios años ya, creo que si no es del 2016, fue el 2017, entendimos que así como tomamos una excusa para recordar lo que la Biblia dice acerca de las madres en el Día de las Madres, y hacemos lo mismo en el Día del Padre, y es porque no hacemos algo para los niños, que la Biblia habla sobre cómo debe ser nuestro comportamiento, ya seas padre o no, cómo debe ser nuestra actitud y comportamiento para con los niños, puesto que los discípulos están impidiendo que los niños, que no son sus hijos, están impidiendo que se acerque a Jesús porque los discípulos consideran que es una pérdida de tiempo para Jesús o que simplemente es una molestia. Y es triste ver cómo en la congregación hace años existía ese mismo sentir, ¿verdad? Dicen, ¿por qué no hacemos una reunión donde vengan nada más los que tienen niños? Porque son bien ruidosos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sí, hacen mucho ruido, son muy ruidosos. Yo tengo 3 hijos y ya no son niños. Esta fiesta ya no es para ellos. Y sé que son muy ruidosos, pero así son los niños, ¿verdad? De hecho, si un niño no es ruidoso, probablemente esté enfermo. Si un niño no está moviéndose y corriendo de un lado a otro, algo malo le pasa al niño. Y como congregación tenemos que entender que Jesús dio una importancia a los niños, el hecho de que se acerquen a Él. Aquí venimos a estudiar de Jesús, venimos a conocer a Dios por medio de la Escritura, venimos a servirle. Los niños son parte de lo que hacemos, ¿verdad? Los que son nuestros hijos y los que no son nuestros hijos. Así que el día de hoy vamos a enfocarnos en estudiar eso, específicamente un pasaje que nuestros hermanos, tanto de imagen como de eventos, tomaron como base para la decoración y para el photobooth que está ahí atrás. Nada más lo van a ver los que están aquí presentes, para que te tomes la foto con tus hijos o tus sobrinos o algún niño de la iglesia, y ahí viene el pasaje que vamos a usar como base, que en unos minutos más lo leo, y la idea es que sea un recordatorio, ¿verdad?, de lo que ese pasaje indica. Nuestros hermanos de imagen que vinieron a decorar no tienen la tarea, y quiero dejar esto en claro, no tienen la tarea de simplemente hacer que esto se vea bonito, sino que la decoración comunique una verdad bíblica. Y eso es complicado en muchas situaciones, ¿verdad? Podemos pensar en, vamos a decorar para los niños. ¿Qué les gusta a los niños? Pues no sé, pon payasos, pon vaqueros, pon ninjas, no sé, depende de lo que se use ahora. Pero no vas a ver eso en nuestra decoración. ¿Por qué? Si eso le gusta a los niños, que no estamos simplemente tratando de darles gusto, sino de que haya un mensaje, algo bíblico implícito en lo que está sucediendo. Y aquí en la decoración van a ver, y los que pueden verlo, pues ahí hay ovejitas, ¿verdad? Y tiene relación con lo que vamos a estudiar. Así que por esa razón hacemos este alto.
Por esa razón queremos comunicar este mensaje y tomamos como excusa el Día del Niño para poder hacerlo. Así que antes de empezar a adentrarnos en la Escritura, vamos a orar así como estamos para pedirle a Dios su ayuda y su guianza. Señor, te rogamos que por tu Espíritu Santo y según tu misericordia nos permitas entender, nos permitas preservar en nuestra mente, en nuestro entendimiento, tus verdades, lo que nos enseñas con respecto a los niños, nuestra responsabilidad para con los niños, la manera en que tú, Señor, enseñaste acerca de los niños, de manera que podamos ser bíblicos en ese aspecto. Te rogamos que por medio de tu Escritura nos permitas entender esto, entender cada vez más cómo debemos ser, cómo ser a la imagen del varón perfecto y que podamos conocerte cada vez más por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como comentaba, los discípulos le llevaban los niños a Jesús, no querían llevar los niños a Jesús, y Jesús los regaña y les dicen que lo deben de seguir. Y hay que entender en el contexto histórico porque los discípulos consideraban que era una pérdida de tiempo para Jesús permitir que se acercaran los niños. Y es que en aquel entonces un niño no tenía valor, ¿verdad? Así como hemos hablado que en la sociedad la mujer carecía de valor, bueno, un niño tenía menos valor todavía que el que se le daba a una mujer. Encontré en distintos comentarios que se consideraba en aquel tiempo que si un sabio jugaba con un niño afuera de la escuela era desperdiciar su valioso tiempo. La opinión de los niños no importaba, debían someterse en todos los adultos. Y tenemos un caso, por ejemplo, Gálatas 4, 1 al 3, donde Pablo nos da una enseñanza con respecto a nuestra situación, a la situación del hombre no regenerado, pero lo compara con los niños. Dice Gálatas 4, 1 al 3, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Fíjate la comparación. El hombre no regenerado que está esclavizado a los principios de este mundo contra el hijo del dueño, que es tratado como un esclavo hasta que llegue a cierta edad fijada por el padre. Nos ilustra cómo no había distinción entre el hijo del dueño y el esclavo, o el hijo del esclavo que servía en las tierras. No había ninguna distinción, no había un trato especial hacia ellos. Por eso cuando Jesús habla sobre los niños y pone un niño en medio de ellos, cuando los discípulos estaban discutiendo quién sería el mayor, y Jesús dice, tienes que ser como este niño, no está hablando de la ternura de un niño, sino de lo despreciable que era considerado, ¿verdad? Jesús dijo, si el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y al poner el caso de un niño como ejemplo para entender cómo debe de ser el mayor entre los discípulos, dejaba en claro la humillación que debías de tener de ti mismo para poder servir y ser considerado mayor. Ahora, la Escritura nos enseña que somos como una familia. Efesios 2, 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gálatas 6, 10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Entonces, viendo la importancia que Jesús da a los niños, en el contexto cultural de lo que era un niño, y luego el hecho de que somos una familia, la sabiduría de Dios es tan profunda en ese caso que cuando nos comportamos como familia e incluimos a los niños entre nosotros, tenemos la capacidad de transmitir a los niños qué significa una familia, cómo debe de ser una familia, porque muchos niños no tienen ese ejemplo en su casa, tienen el ejemplo contrario. Tristemente, y la Biblia advierte, vamos a leer algo de eso más adelante, hay personas que se dicen cristianas, aquí parecen cristianas, pero en su casa no viven como cristianas, y eso es lo que los niños aprenden. Aprenden que el cristianismo se trata de hipocresía, de fingir algo cuando estás en la congregación y luego volver a la realidad cuando regresas a tu casa. Pero si la congregación entiende la responsabilidad que tiene de ser como una familia y que la Biblia habla mucho sobre tolerarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, llevar las cargas de unos a otros, amonestarnos unos a otros, entiendes que eso es parte de la familia.
Y cuando digo que los niños no tienen un buen ejemplo en casa, no me refiero a que tiene que ver con maltratos o violencia. Muchas veces el mal ejemplo que tienen es porque les dan todo lo que piden. Y el niño crece pensando que él es el centro del universo. Y cuando sale al mundo real, espera que la gente lo trate como lo tratan en su casa. Y entonces fracasa rotundamente en viviendo en la sociedad porque no entiende cómo funciona el mundo. Ahora, cuando nosotros buscamos comportarnos como una familia y sabemos que hay niños entre nosotros que no tienen un padre cristiano o no tienen padre, o no tienen una mamá que es cristiana, no tienen hermanos cristianos, no tienen tíos cristianos, ¿cómo van a tener el ejemplo de cómo debe ser una mamá cristiana, cómo debe ser un papá cristiano, un tío, un hermano mayor? Nos tiene a la iglesia, tiene a la congregación. Por eso cuando hablamos de los niños, no pienses en si tú tienes niños o no, y que los que tengan niños se ocupen de enseñar a los niños, porque es responsabilidad de toda la congregación. Cuando tú sabes que hay un niño que no tiene el ejemplo correcto, tú debes de tratar de comunicar el ejemplo correcto para ese niño, que puede ser la única referencia que tenga de lo que es un tío, de lo que es un hermano mayor o de lo que es un papá. Así que ninguno de nosotros podemos decir, este es un evento para los que tienen niños. Es para los niños que se congregan con nosotros. La mayoría son hijos de miembros, ¿verdad? O de congregantes, pero hay casos donde traen al amiguito, al vecinito, al primito, al sobrinito que no vive en un ambiente cristiano y que ese es el único contacto que tienen con la Biblia, y es aquí donde deberían entender cómo funciona una familia. Ahora, pasemos al texto que se escogió para el día de hoy, en 2 de Timoteo 3:15. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La palabra aquí niñez en griego es niño no nacido, recién nacido, infante, bebé, niño de brazos, etc. Se refiere a un niño a temprana edad, dentro o fuera del vientre de su madre, ¿verdad? Está incluido en la palabra, pero se refiere a una edad temprana. Y cuando leemos pasajes como este, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, hay muchas, muy malas interpretaciones de este pasaje. Ese es el pasaje que vas a ver en el photobooth. Y el propósito que tenemos el día de hoy es entender a qué se refiere esto. Porque entiendo que con buenas intenciones, muchos papás o tíos toman este pasaje y lo razonan así. Desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras necesarias para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, que para que yo me salve, necesito que desde niño me enseñen la Biblia. Es como que concluyen, si yo le enseño a la niña, le enseño la Biblia desde niño, va a ser cristiano. Si le enseño la Biblia desde chiquititos, entonces van a andar en las cosas de Dios. Y luego lo tratan de reforzar con Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces concluyen que si el niño se aprende versículos bíblicos, o está expuesto a la lectura de la Biblia, o caricaturas de la Biblia, o obras de teatro, lo que sea que tenga que ver con la Biblia, esos niños van por buen camino y van a crecer cristianos. Y es incorrecto. Es incorrecto. Y ni siquiera está en el contexto de lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Eso es hacer eisegesis, ponerle ideas al texto. Estás usando el pasaje para concluir como tú crees. No estás concluyendo en base a lo que dice el pasaje. Así que sí, efectivamente hay un beneficio que Pablo está comunicando aquí. Hay un beneficio en que Timoteo conocía las Escrituras desde la niñez. Pero no hay ninguna conexión entre la salvación y conocer las Escrituras. Y podemos verlo con mucha claridad porque cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, todos los judíos adultos pasaron por el proceso de los niños que tenían que ser instruidos desde temprano, tenían que enseñarles y memorizaban muchos textos. Obviamente ellos solamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? No existía el Nuevo Testamento. A la edad de 12, 13 años, ellos tenían que tomar la decisión de elegir un maestro para continuar su aprendizaje. Y es lo que vemos que sucedió con Jesús cuando José y María extraviaron a Jesús, ¿verdad? Imagínate el estrés, ¿verdad? Imagínate que se te pierda un hijo, es algo muy difícil.
Ahora, que ese hijo es el Mesías prometido, ¿verdad? Peor, ¿qué explicación das? Entiendo o me imagino el estrés de José y María, pero Jesús estaba dándoles una cátedra a los maestros de la ley, ¿verdad? A sus 12 años o 13 años se estima. Y es la edad en la que ellos, con ya conocimiento bíblico memorizado y supuestamente debía ser comprendido, podían hacer ese tipo de decisiones para continuar con su enseñanza. Entonces, sí había un beneficio. Cuando Pablo le dice a Timoteo, está hablando de un beneficio, del hecho de que él conozca las Escrituras desde su niñez. El punto para nosotros es entender cuál es ese beneficio. Dado que todos esos judíos que escucharon a Jesús, la gran mayoría de ellos rechazó a Jesús, a pesar de que conocían las Escrituras de memoria desde muy temprana edad. Y en la experiencia personal seguramente lo has visto. Quien tenga suficientes años en la vida cristiana se da cuenta que hay muchos niños que son, no sé cómo decirlo, son asombrosos en cómo memorizan versículos. Tienen una gracia cuando se ponen a decir, a ver, dime, no sé, este mismo pasaje, 2 Timoteo 3:15, y el niño empieza a recitarlo, y dices, ay, qué bonito. Y tienes una expectativa, Dios va a usar poderosamente a ese niño, dicen, ¿verdad? Una vez escuché que una pareja de amigos habían tenido una bebé, y la bebé, decían ellos, está muy raro porque cuando se dormía chiquitilla se dormía con las manos así, una o las dos, acostada pero así. Y le preguntaron a su pastor, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? El pastor le dijo, esto es un asunto espiritual. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿cuál verdad bíblica va a relacionar o revelar en que la niña esté así con las manos cuando se duerme? Y él dijo, es que Dios la está usando para guerrear. Sus manos son espadas. Dios va a usar poderosamente a esa niña. Y no es cierto, la niña creció y Dios no la usa poderosamente. Y eso no tiene nada que ver con espadas ni la guerra espiritual. Pero sí son muchos padres cristianos, todos les agrada pensar que sus hijos van a ser grandes. No grandes de edad ni de estatura, sino grandes hombres o grandes mujeres. De hecho, ese es el marketing de las escuelas privadas, ¿verdad? Mientras más puedan demostrarte o proponerte que tu hijo va a ser más capacitado, va a llegar más lejos, va a llevar más grande, ahí quieren meter todos los papás a sus niños, aunque cueste bien caro, aunque no les queda más que para pagar colegiaturas. Pero dicen, es que mi hijo así va a crecer, así va a prosperar, así va a ser de bien, va a ser astronauta, va a ser presidente. Y es mentira, la gran mayoría de ellos no son nada. Lo mismo hacen los cristianos cuando quieren enseñarle así a memoria los versículos a sus hijos. Y piensan que por esa razón van a ser cristianos, van a ser cristianas, hombres y mujeres poderosos de Dios, etcétera, etcétera. Y eso es falso. Eso es falso. La experiencia lo demuestra y no hay nada en la Escritura que indique que eso es verdad. No hay ninguna relación directa entre conocer las Escrituras y ser salvo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el beneficio del que habla el apóstol Pablo aquí? Porque sí hay un beneficio, ¿verdad? Entonces necesitamos entender con más profundidad lo que nos dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, leamos de nuevo 2 Timoteo 3:15. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación? Sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dices, a mí me suena como complejo. Conocer la Escritura desde la niñez me puede, no es un hecho, me puede dar la sabiduría necesaria para la salvación. ¿Cuál es la sabiduría que necesito para salvarme? Porque la salvación no es por mi sabiduría, no es por obras. ¿Cuál es la conexión que está haciendo Pablo aquí? Y luego dice que es mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la conexión entre conocer las Escrituras desde la niñez, la sabiduría que se requiere para la salvación y que tiene que ser mediante la fe en Cristo Jesús? No se puede entender si consideras nada más ese pasaje. Necesitas el contexto inmediato. ¿Qué dice el capítulo? Pero vamos a profundizar un poco más primero en la situación de Timoteo. Por ejemplo, vamos a Hechos 16, 1 al 3. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Y aquí nos da un contexto. Sí, Pablo nos dijo que fue instruido desde su niñez, pero luego nos revela, no fue voluntario, ¿verdad? Le llaman coincidencias no diseñadas. Son puntos en la Escritura que nos da información sobre un evento y que el autor no tenía el propósito de darnos esa información de esa manera, ¿verdad? Pero cuando nos dice que él es hijo de padre griego y de una mujer judía creyente, todos tenían buena opinión de él, pero tuvo que circuncidarlo, nos revela información sobre la niñez de Timoteo. Porque todo niño judío debe ser instruido desde aproximadamente los 5 años, según investigué, y la responsabilidad principal es del padre. Al momento que cumplías entre 12 o 13 años, esa responsabilidad era puesta en el niño para que escogiera un maestro y el maestro lo enseñaba. Como quiera, aunque los padres eran responsables de enseñar a los niños, según investigué, había personas específicas en las sinagogas que también ayudaban a los niños para que avanzaran en conocimiento. Pero es el padre quien tenía esa responsabilidad. Y Timoteo no tuvo un padre judío. El hecho de que no está circuncidado nos dice que su padre no lo crió como judío, sino como gentil. Si hubiese sido prosélito, un convertido al judaísmo, hubiese sido circuncidado Timoteo. Pero no, de manera que vemos que Timoteo vivía en una familia mixta, donde la mamá es creyente, pero el papá no. ¿Verdad? Ahora, la mamá es judía creyente, ¿verdad? Ella sí podía cumplir con el mandato de enseñar a los niños, ¿verdad? Porque el papá no lo iba a hacer, puesto que no es judío. Entonces, si fue instruido desde su niñez en las Sagradas Escrituras, podemos decir con confianza que no fue el papá quien lo instruyó, sino la mamá. Y esto es útil porque en muchos casos en la familia el creyente es la mujer, ¿verdad? Por lo general el creyente es la mujer. Cuando los dos no son creyentes, Dios de alguna manera llega primero a las mujeres, ¿verdad? Es quien conoce primero el Evangelio y luego ya Dios en su soberanía y misericordia decide si el padre también o no. Pero podemos ver que el papá de Timoteo no fue quien instruyó a Timoteo, tuvo que haber sido su mamá, ¿verdad? Luego, 2 Timoteo 1:5 nos da un poco más de información. Dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Aquí lo que sabemos es que, aunque no sabemos con qué diferencia de tiempo, Loida y Eunice, madre e hija, primero fueron nacidas de nuevo y después Timoteo. ¿Cuánto tiempo pasó entre que la madre y la abuela se hicieron cristianas? No lo sabemos, ni siquiera sabemos cuánto tiempo hubo entre ellas. Lo que podemos decir es que primero fueron ellas y después Timoteo, ¿verdad? Ahora, el Evangelio no tiene tanto tiempo como para pensar que Timoteo fue instruido desde la niñez en la fe cristiana, ¿verdad? Sobre todo porque Pablo dice también en 2 Timoteo 3, 10 al 11, dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Y aquí de este pasaje podemos decir, ¿quién instruyó principalmente en la fe cristiana a Timoteo? Pablo. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Al punto es, ¿qué le instruyeron a Timoteo cuando era niño? Su papá era judío, su mamá no era cristiana. La principal instrucción de Timoteo fue por parte de Pablo. Entonces Timoteo fue instruido como cualquier niño judío, pero no de la forma normal porque su mamá tomó esa responsabilidad. Y probablemente la abuela ayudó, ¿verdad? Pero no fue instruido en la fe cristiana desde niño, ¿verdad? Pero fue instruido en las Escrituras. Así que, ¿cuál es el beneficio que Pablo refiere en ese pasaje? Porque si tú concluyes, si le enseño la Biblia desde niño, si le enseño a mi hijo o a mi sobrino o cualquier niño las cosas bíblicas desde niño, entonces se va a salvar, eso no tiene ningún sentido.
Pablo le está diciendo a Timoteo, ahí hay un beneficio, ¿verdad? Puedes obtener la sabiduría para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, todavía nos falta más información. Leímos ese contexto, nos aclara un poco más. No está hablando de enseñarle cosas cristianas a los niños. Se le enseñó la Escritura con la revelación que se tenía, pero sabíamos que era incompleta, porque la revelación de quién es Jesús nos permite entender muchísimas cosas en la Biblia que de otra forma jamás se hubieran comprendido, hablando del Antiguo Testamento. Entonces necesitamos un contexto todavía más amplio, ¿verdad? Vamos a 2 de Timoteo 3, 1 al 9. 2 de Timoteo 3, 1 al 9 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Ahora, esto es lo que dice justo antes, versículos antes, de decirle a Timoteo que hay un beneficio en que él conozca las Escrituras desde su niñez. ¿Y de qué nos está hablando? Del 1 al 9 nos habla de dos tipos de personas. Los que se dicen cristianos y no lo son porque sus obras revelan que no lo son. Eso es lo que se describe del 1 al 9. Toda esa descripción no está hablando de personas fuera de la congregación, sino de los que están en la congregación. Aseguran que son cristianos, pero sus obras dejan en claro que no lo son, ¿verdad? Y del 6, cuando dice en el versículo 6, así son los que van de casa en casa, cautivando mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Aquí se refiere a los falsos maestros, que esparcían su doctrina. Así como se le dijo a los apóstoles o los discípulos de Jesús, ya sea los 12 o los 70, cuando les dijo, vayan a las aldeas, quédense donde los reciban y prediquen ahí, sanen a los enfermos. Así los falsos maestros hacían, iban como misioneros itinerantes, llegaban a una aldea y empezaban a hablar sobre su doctrina. Algunos los recibían en su casa pensando que lo que traían era mensaje de Dios, y hay serias instrucciones y advertencias contra eso. Pero nos está hablando de los falsos maestros, primero de los falsos cristianos y luego de los falsos maestros. Ahora, si vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 7, 1 Timoteo 1, 3 al 7 dice, a partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Y esta es la clave que nos debe llevar a entender lo que Pablo le dice a Timoteo. Los maestros, los falsos maestros, dice, pretenden ser maestros de la ley, pero no, en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que tanta seguridad afirma. Maestros en Éfeso, ¿verdad? En Éfeso, la gran mayoría de personas son no judíos, ¿verdad? Había unos pocos judíos en Éfeso. Los falsos maestros llevan el mensaje y llegan diciéndoles lo que las Escrituras, según ellos, dicen. Interpretan incorrectamente el Antiguo Testamento y se lo enseñan a los incrédulos. ¿Cómo se puede defender un incrédulo de una interpretación incorrecta del Antiguo Testamento? ¿Cómo? No se puede. Tú no puedes detectar que algo es falso o está mal interpretado si no tienes el estándar de referencia, ¿verdad? Entonces, fíjate el peligro de estos falsos maestros. Van con personas que no conocen bien las Escrituras
y les enseñan que las escrituras dicen tal o cual cosa y engañan a la gente. Y eso es lo que hacen muchos hoy en día, pero con los que se dicen cristianos que no leen la Biblia, ¿verdad? Porque si no lees la Biblia te vas a tragar cualquier cuento chino que te cuenten, ¿verdad? Y si te dicen, la Biblia lo dice, dices, para mí es suficiente. La Biblia lo dice, ¿verdad? A mí me dijeron que la lengua tiene poder, así dice la Biblia. Busca ese versículo y no existe. Y por años lo creí, porque un hombre de Dios me dijo. Pues no, no era hombre de Dios. Y yo fui muy negligente al creerle. Pero yo tengo a la mano las escrituras y por negligente no las leía, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacen los que no conocen la escritura? Llegan los falsos maestros y les enseñan la escritura y les interpretan la escritura de manera que su falsa doctrina tenga sentido. ¿Cuál era el propósito de Pablo, al enviar a Timoteo a Éfeso? Que callara a esos supuestos maestros. ¿Se entiende? La tarea de Timoteo es ve y calla a los falsos maestros. ¿Cómo le haces para callar a los falsos maestros? ¿Alguna vez has intentado hacer algo así? No creo que vaya, espero que no pienses en ir a decirle, cállate. No, ¿verdad? La falsa doctrina, lo peligroso de la falsa doctrina es que parece genuina. Eso es lo que lo hace peligroso. Que si no conoces bien la escritura, eres arrastrado por la falsa doctrina porque parece verdadera, parece coherente. Timoteo tiene la encomienda de ir a Éfeso y callar a los falsos maestros. ¿Cómo haces eso? Sí, obviamente hay un proceso de disciplina en la iglesia, pero tienes que decir, esta es la verdad, lo que tú dices es mentira, y poner en evidencia las mentiras que ellos enseñan. ¿Quién podría poner en evidencia de una manera eficiente a los falsos maestros cuando están enseñando doctrina errada partiendo del Antiguo Testamento? Tiene que ser alguien que conoce bien, correctamente, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sigamos leyendo, 2 Timoteo 3, 10 al 14. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Pausa. Fíjate el contraste. Lo que los falsos maestros hacen, tú lo que has aprendido, ¿verdad? Todavía no llegamos a la niñez y las escrituras, ¿verdad? Pero ahí se va armando el contexto. Hay falsos maestros. Se aprovechan de los que no conocen la escritura para enseñar falsa doctrina. Timoteo está ahí para callar a los falsos maestros, lo que implica que tiene que demostrar públicamente a la congregación que su doctrina es falsa. La única forma de hacer eso es por medio de la escritura. Por consecuencia, tenía que demostrarles que están torciendo las escrituras. Tenía que demostrarles la interpretación correcta. Y le dice a Timoteo, tú sabes lo que yo he vivido, tú aprendiste de mí. Ese es el caminar correcto. Esa es la sana doctrina, ¿verdad? Dice versículo 12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjate bien, seguirán engañando y siendo engañados. Alguna vez, yo de hecho muchas veces me han preguntado, ¿un falso maestro sabe que es un falso maestro? Y bueno, algunos sí saben que son falsos maestros y otros no, están convencidos de que son buenos maestros. Y lo que describe Pablo es que están engañados, se autoengañan. Todos nos hemos autoengañado, ¿verdad? Más de una vez. La más común es quizás cuando oras a Dios para que le quite las calorías a la hamburguesa que te vas a comer, ¿verdad? Dice que si lo haces con fe, todo es posible. Te autoengañas. Ay, ¿qué tanto es una hamburguesa? Te autoengañas. Los falsos maestros se engañan a sí mismos, se convencen que están haciendo lo correcto. Versículo 14, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. ¿Qué es lo que aprendió? Ahí está hablando del ejemplo y la enseñanza de Pablo. Esa es la doctrina correcta. Pablo está
contra los falsos maestros en Éfeso. Versículo 15, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el beneficio de que Pablo conozca desde la niñez las Escrituras? Que él puede, mediante la fe en Cristo Jesús, tener la sabiduría para mantenerse en santidad, que es la salvación. Mediante lo que él conoce desde niño, ¿verdad? Y la fe en Cristo Jesús puede obtener la sabiduría necesaria para la salvación, para seguir a Cristo, para vivir en santidad. Pero, fíjate bien, no es el hecho de que conozca las Escrituras. Claro que es súper importante porque se le instruyó y los falsos maestros engañan a la gente torciendo el Antiguo Testamento. Y Timoteo conoce desde muy niño el Antiguo Testamento. Él puede, por medio de las Escrituras, refutar, ¿verdad?, lo que los falsos maestros enseñan. Pero si no es por medio de la fe en Cristo Jesús, de nada te sirve ese conocimiento. Juan 5:39, palabras de Jesús: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Jesús dejó en claro, toda la Escritura habla de Él, ¿verdad? Si tú lees el Antiguo Testamento, ahí debes encontrar a Jesús, pero es imposible si no tienes la revelación de quién es Jesús. Entonces, fíjate, Pablo le dice a Timoteo, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Muy, muy útil para la situación que está presentando en Éfeso. Para él mismo, que mediante la fe en Cristo pueda él tener la sabiduría para saber cómo conducirse, por el testimonio que aprendió del apóstol Pablo. Y no nada más esa es la bendición para él, para toda la congregación Éfeso, que se va a beneficiar por medio de Timoteo, por lo que él aprendió de Pablo y de las Escrituras. ¿Se entiende? Aquí está diciendo que si conoces las Escrituras desde niño, ¿vas a ser salvo? Por supuesto que no. Está hablando de una situación particular, donde eso es muy beneficioso tanto para Timoteo como para todos los cristianos en aquella región. Ahora, ese es el beneficio del cual está hablando la Escritura. La inversión que hizo Eunice, madre de Timoteo. Llegó el momento en que Timoteo es muy beneficiado por todo lo que fue instruido. Y todos los que están a su cargo son beneficiados debido a lo que Eunice hizo en Timoteo, y por medio de Timoteo Dios bendice a los demás. En lo que él sabía del Antiguo Testamento desde niño fue útil en esa circunstancia particular. Y por supuesto que puede haber más, pero eso es de lo que nos habla el contexto. Ahora, ¿qué entendemos nosotros? ¿Cómo nosotros sabemos o obtenemos algo de aquí para decir, bueno, si a Timoteo le favoreció en esa circunstancia, era el hombre idóneo para callar a los falsos maestros por el conocimiento en la fe cristiana de Pablo y el conocimiento de las Escrituras, tener la sabiduría para poder caminar en la salvación, en la santidad? Ese momento del tiempo es lo que Dios organiza en la vida de distintos creyentes a como Él le place. Pero ahí es cuando ve, o cuando Eunice vio fruto de todo el trabajo que invirtió en su hijo. ¿Cómo le hacemos entonces nosotros para entender cuál es la responsabilidad, partiendo del beneficio que tuvo Timoteo, cuál es la responsabilidad para nuestros hijos cuando están en la niñez, para los niños de la congregación? Bueno, precisamente eso. No buscamos enseñarles las Escrituras para que se salven. Eso no es bíblico. Les enseñamos sobre las Escrituras con la esperanza de que Dios un día use eso para permanecer firme, para que Él permanezca firme y para que otros sean bendecidos. Cuando aquí tenemos las clases para los niños, ¿verdad? Y las dividimos por edades, para que cada niño reciba su capacidad, según su capacidad, la palabra de Dios digerida para que la comprenda. Pero no, eso en ninguna manera es el reemplazo de la responsabilidad de los padres. Y lo hemos advertido en otras ocasiones. Si los padres dejan de cumplir con su responsabilidad de instruir a sus hijos, quitamos las escuelitas de los niños. ¿Por qué? Porque por medio de la escuelita de los niños, los padres están siendo negligentes. Y al cabo ahí en la iglesia les enseñan. No. Si tú eres papá, tú eres el responsable, no la iglesia.
¿Por qué lo pusimos entonces? Bueno, porque cuando nos dimos cuenta que la mayoría de las familias que llegaban no conocían la doctrina bíblica, cómo instruían a sus hijos en la doctrina bíblica, si ellos apenas están aprendiendo doctrina bíblica. Ok, tomamos a hombres, mujeres, capacitados para esa tarea y que empiecen a instruir a los niños como apoyo a los padres. Y después de prueba y error, dijimos, lo que los padres ya recibieron en la predicación, lo que ya estudiaron, de forma desfasada se le va enseñando a los niños, para que cuando los niños tengan dudas, los padres ya saben el tema. Si es que vienes a congregarte, ¿verdad? Entonces, fíjate, está diseñado para que los padres vayan avanzados con los temas que ven sus hijos, para que puedan cumplir su responsabilidad de instruir a sus hijos. Pero mientras el padre y el hijo van aprendiendo prácticamente al mismo tiempo, porque acaban de llegar tanto los padres como los hijos a la doctrina bíblica, ese desfase es la herramienta para que los padres puedan cumplir con su tarea, pero nunca es el reemplazo. Y no lo hacemos para que se salven. Lo hacemos con la esperanza de que llegará el día en que eso que están aprendiendo aquí los ayude a permanecer firmes en las cosas de Dios, los libre de la falsa doctrina. Para que si un día llega un lobo y vea a estas ovejitas y les diga, ¿quieres una vida próspera? Solo tienes que hacer esta oración y darme los diezmos y las primicias y siembras de amor y siembras de no sé qué y te va a ir bien en la vida. Se oye feo, pero los ignorantes lo van a aceptar. ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo? Esto es para Dios y me va a ir bien. Pura ignorancia. Esperamos con la esperanza en Dios de que la información que nuestros hijos obtienen ahora les sea útil para ellos y para librar a los que estén con ellos. ¿Se entiende? Ese es el beneficio que buscamos al instruir a nuestros hijos ahora, pero no quiero que por favor vayas a pensar que entonces, bueno, hijo, ya dijo Hernán, ahora te tienes que memorizar todos estos capítulos. Por si un día Dios te mantiene firme. No me estás entendiendo, ¿verdad? No estoy hablando de memorizar versículos. Quizás a algunos niños les resulte eso muy útil y atractivo, pero no a todos, ¿verdad? Y de hecho a la mayoría, según mi experiencia, a la mayoría no. Ni siquiera a mí me funciona. A mí no me funciona eso. Si yo agarro un versículo y me lo memorizo y no lo entiendo, de nada me sirve. Tengo que entenderlo para que me sea útil. Así que si tú piensas que saturar a tus hijos de cosas y versículos bíblicos y una playera bíblica y una gorra bíblica y canciones bíblicas y caricaturas bíblicas y todo bíblico, entonces va a ser un niño bíblico, no estás captando que es instruir al niño. ¿Qué es lo que Pablo le dijo a Timoteo? Has estado conmigo, ¿verdad? Cuando pasé esto, cuando pasé el otro, lo recibiste de mí. ¿De qué está hablando? Del ejemplo. Del ejemplo. Y lo podemos probar. ¿Cómo le hacían los hombres de Dios y las mujeres de Dios para enseñar a sus niños en las Escrituras cuando no había Escrituras? Por ejemplo, Abraham. ¿Cómo instruía Abraham a Isaac en las cosas del Señor o en las Sagradas Escrituras, dado que no había Sagradas Escrituras? ¿Cómo le haces? Génesis 18:19. Es Dios quien está hablando. Dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Dios pone a Abraham ahí para que enseñe a su descendencia a que practiquen lo que es justo y recto. Cuando decimos que instruimos a los niños en la Escritura, no estamos diciendo que se la memorizan. Buscamos que la comprendan hasta donde humanamente sea posible, que entiendan de qué se trata, que entiendan lo que es justo, lo que es recto. Depende mucho de la edad de los niños. Cuando están muy chiquitos, ellos piensan que todo está a su alcance y lo que agarren con la mano es de ellos, ¿verdad? Y cuando un niño tiene hermanitos o está en el kinder o en la escuela, se va a dar cuenta que no todo lo que agarra es suyo.
Y muchas veces agarrar algo te va a hacer merecedor de un golpe, ¿verdad? Y los niños empiezan a aprender, no todo lo que agarre es mío. Pero eso no les basta, porque a veces lo agarran y lo esconden, ¿verdad? Se evitan el golpe, aún no comprenden bien de qué se trata, pero van creciendo, van madurando y tienen que llegar a aprender. Si te encuentras algo, no es tuyo simplemente porque tú lo encontraste, tiene que ser de alguien más. No puedes tomar lo que no te pertenece, ¿verdad? Eso es justo, eso es recto. Y eso también lo ordena la Biblia, no robes. Pero si tú nada más le dices al niño, grábate esto, no robes, no robes, no robes, de nada le sirve. Tiene que ver el ejemplo. ¿Qué hace un niño? ¿Cómo aprende? ¿Qué hace cuando se encuentra algo tirado? Si tú te encuentras el tirado y dices, gracias a Dios, y te lo guardas, y le dices al niño, no robes, ¿qué estás haciendo? Te estás contradiciendo. Oye, pero no me lo robé, no se lo quité a nadie. Ese dinero tiene dueño, ¿verdad? Ese objeto tiene dueño, no apareció de la nada o crece en la generación espontánea. La coherencia de nuestras acciones con lo que la Escritura enseña. Decimos, no robamos. ¿Por qué? Porque es injusto. Eso le costó trabajo a alguien. O al que se lo regaló a esa persona. Pero alguien tuvo que pagar el precio. Y cuando tú lo tomas sin haber pagado el precio, estás robando. ¿Se entiende? Y hay una edad en la que los niños deben entender eso. Y aunque no se memorizaran el versículo que dice, no robes, están siendo instruidos en justicia y en rectitud. Pero no estoy diciendo que no le enseñe los versículos. Estoy probando que no se trata de atiborrarlos de versículos, sino de que entiendan cuál es la justicia. ¿Cómo distingues entre el bien y el mal? Cosa que nuestros jóvenes tienen muchos problemas para resolver en estos tiempos. ¿Qué es bueno y qué es malo? Ahorita depende de cada quien. Y eso es falso. Ni siquiera es coherente. ¿Cómo instruyes a tus hijos? ¿Cómo le haces? ¿Cuántos versículos tienes que pedirle que se memorice para que aprenda a distinguir del bien y del mal? No lo va a lograr memorizando versículos. No lo va a lograr simplemente porque viene a las escuelas de niños. Tienes que mostrarle cómo se hace, cómo se razona, cómo se resuelven los conflictos, cómo reaccionas cuando alguien te ataca, cuándo sí te defiendes, cuándo no te defiendes, cuándo incluso tienes que traicionar a tu amigo, porque hay amigos que dicen, estoy haciendo esto, pero no se lo digas a nadie, y es algo muy malo y muy grave. Y los muchachos y muchachas y los niños piensan que si son fieles a sus amigos están haciendo lo bueno, cuando serles leales a sus amigos le provocan un daño a su amigo. Y tienen que reportarlo y decírselo a alguien más. Y no saben que eso es lo correcto. ¿Quién les está enseñando? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué es peligroso y qué no? Y sí, no va a ser agradable para ellos, ¿verdad? Desde que están chiquititos, le dices que no agarre algo y lo agarran, ¿verdad? No lo hagas, te estoy viendo, y así como te están viendo, lo agarran, ¿verdad? Así como que, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Más grandes se van a molestar, se van a quejar de injusticia. ¿Por qué? No es justo. No me deja hacer. Así lo hice yo. Así lo hicieron todos. Pero muchas veces un no de tus papás te puede salvar la vida. Un no vas te libra de la muerte. Un me obedeces aunque no te guste endereza la vida de un niño. Los papás tenemos que ser los malos muchas veces. Somos los malos de la película. Los que se roban la felicidad. Los que esclavizan. Los que no toman en cuenta los gustos y preferencias. No me importa. Es lo correcto. Y eso, aunque no les gusta ahorita, después les va a servir. Llegará el momento en que esa información, Dios mediante, les será útil para librarse de la muerte, para librarse de problemas, para librarse de líos con la ley, para librarse de adicciones.
Es bíblico ser íntegro. Es bíblico no ser dado al mucho vino. Es bíblico entender que no debes embriagarte, mucho menos drogarte. Es bíblico respetar la vida. Es bíblico ser honesto, aunque no se memorice en el versículo. Entonces, sí hay un beneficio que desde pequeños conozcan las escrituras, pero no el hecho de que las memoricen, sino lo que significa, cómo se aplica. Por eso nuestros hermanos y hermanas pusieron a las ovejitas. Tú estás pastoreando a tus hijos. Eso es lo que haces, los pastoreas. Y si vas a instruir a tus hijos, no le cedas la responsabilidad a alguien más. Nadie va a hacerlo como tú debieras hacerlo. Dios en su soberanía te dio esos hijos a ti y a nadie más. Aunque de hijo de preguntas, ¿por qué a mí, verdad? Siempre pasaba por la mente, ¿por qué no nací en una familia rica? Mi vida hubiera sido mucho más sencilla, decía yo. ¿Por qué Dios es tan malo conmigo? Y me dio un hermano así. Veo a los otros hermanos y ¿por qué me tenía que tocar este? Feo. Dios en su soberanía dijo, lo mejor para Hernán es que esté en esa casa, con esa familia, con ese papá, con esa mamá. Independientemente de todos los problemas que se vayan a presentar, Dios dijo, esto es lo mejor para él. De manera que no había ninguna otra mejor opción para mí. Por más que yo hubiese deseado crecer en una familia de dinero, Dios dijo, no, eso no es lo mejor para Hernán. Bien sabe Dios que me hubiera sido de mí si hubiese sido rico. Imagínate, rico y guapo. Por eso Dios tiene que traer un balance. Sería injusto para todos los demás, no te creas. No, eso es un chiste que le escuché a alguien, ¿eh? Dios en su sabiduría organiza las cosas. El punto es que tus hijos fueron asignados a ti. Porque solo tú puedes hacer lo que Dios demanda que hagas por ellos. Y nadie lo va a hacer mejor que tú. Ni tu mamá, ni la guardería, ni las clases de la iglesia. Y cuando tú dices, no, vaya mi hijo a la iglesia, ahí le enseñan, estás pecando. Tu abuelita te ama mucho, ella te cuida, estás pecando. A menos que sea indispensable para la vida que tengan que trabajar los dos papás, no hay excusa. Los hijos necesitan que ahí esté o el papá o la mamá, porque necesitan el ejemplo. No nada más que les digas que eso está mal, que les muestres cómo se hace. Cuando las cosas salen mal, ponen los ojos en ti, ¿cómo vas a reaccionar? Así van a reaccionar ellos. Eso es lo difícil. Ojalá fuese nada más de decirles, esto es lo que debes de hacer. No me veas a mí, nada más hazlo. No, en la casa te conocen tal cual eres. Si te bañas o no, si eres cochino, te apestan los pies. Aquí nadie nos vamos a dar cuenta, a menos que te quite los zapatos. Pero en la casa saben todo. No puedes engañarlos. Y cuando vives una vida cristiana hipócrita, son los primeros que se dan cuenta, los de tu casa. Cuando tú dices, no, pero pues yo hago cosas por mis hijos. Viene el día del niño. Sí, hay niños a los que les van a regalar el nuevo iPhone. Y el Señor, ¿por qué? ¿Qué injusto? ¿Qué hizo el niño para merecerlo? Y dicen, ¿quién fuera ese niño? No entiendes que están tratando de comprar al niño. Porque tristemente muchos padres calman sus conciencias dándole regalos costosos a sus hijos porque no pueden estar con ellos. Y decir, mira, no estoy, pero mira el iPhone. ¿Y qué va a estar viendo en ese iPhone? No son los regalos, no son los viajes, no es el carro, no es la casa, no es el colegio. Lo que necesitan es a ti, a su papá, a su mamá.
Y sí, alguien tiene que trabajar. Los papás, bíblicamente, tenemos la responsabilidad de proveer y vamos a estar más despegados de nuestros hijos. Pero por eso Dios capacitó especialmente a las mujeres para esa tarea. Tiene que haber trabajo en equipo. Alguien tiene que traer dinero, ¿verdad? Y alguien tiene que estar con los hijos. Trabajo en equipo. Eso es lo importante. ¿Tú crees, Timoteo, de padre griego y mamá judía? Su mamá le dice algo, su papá lo contrario. Tuvo que haber sido difícil. ¿De dónde tenía la referencia para entender cómo debes vivir la vida según las Escrituras? De su mamá. Probablemente también de su abuela. Eso es lo que los niños necesitan. Y cuando hablamos de instruir a los niños, que desde su niñez conozcan las Escrituras, hablamos de eso. Las Escrituras hablan del bien que debemos hacer, del mal que debemos evitar. Enséñale eso a tus hijos. Las Escrituras enseñan quién es Dios y por qué es digno de ser adorado y quiénes somos nosotros. Eso enséñale a tus hijos. Eso es enseñarle las Escrituras. No atiborrarlos de versículos bíblicos. Es muy triste ver que hay niños que parecen perritos, que hacen trucos. Porque así cuando recita el niño el versículo, le aplauden como el perrito que hace la vueltita, ¿verdad? Cuando los padres están engañados pensando que esa es la instrucción bíblica y dejan de lado lo demás, es un caso muy triste y lamentable. Porque ese niño terminará, como muchos otros niños, odiando la Escritura. Porque entendió que es pura hipocresía. Así que tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande. Y cuando vemos los eventos que suceden en nuestra sociedad, no es difícil entender dónde está uno de los principales problemas. Está en las familias. Las familias valoran más el dinero que a sus hijos. Valoran más su comunidad, sus likes, sus views, que sus hijos. Y luego nos sorprende lo que los muchachos hacen. Dicen, ¿por qué esta generación está siendo instruida por los padres? Y si esta generación está tan perdida, no es a pesar de los padres, sino principalmente por los padres. Así que es una tarea complicada. Ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos errores. Y nuestros hijos los ven, ¿verdad? ¿Cómo le enseñas las Sagradas Escrituras cuando te equivocas? Mostrando cómo se debe comportar a alguien que se equivoca. ¿Se entiende? Cuando no pudiste cumplir lo que prometiste, ¿cómo se procede? Pidiendo perdón, buscando resarcir el daño, mostrando arrepentimiento. Eso es instrucción bíblica también. Eso es lo que la Biblia dice que debemos hacer cuando pecamos. ¿Qué haces cuando te das cuenta que alguien está haciendo lo malo? Le dices. Pero se va a enojar, no me importa, está haciendo lo malo. Eso es instrucción bíblica. Es la vida cristiana. Vive la vida cristiana y vas a estar instruyendo a tus hijos de forma consciente o inconsciente de tu parte. Pero si lo haces consciente, con la iniciativa, es mucho mejor. ¿Verdad? Así que aquí hay niños que son nuestros hijos y hay niños que no son nuestros hijos. La responsabilidad es la misma. Somos una familia en Cristo. Muéstrale a los niños de esta congregación que es un cristiano. Muéstrale a los niños de esta congregación que es el amor, aunque no sean tus niños. Muéstrale a los niños de esta congregación que Cristo también es para ellos. Y entonces estaremos haciendo el trabajo que nos toca, ¿verdad? Quizás no vamos a influir a toda la sociedad, pero sí a los niños que están aquí. ¿Verdad?
que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Parece una ironía, si lo piensas con detalle, parece una ironía que Dios nos encargue semejante tarea a nosotros, porque somos tan defectuosos, somos tan incapaces, y ¿cómo se le ocurrió a Dios darme hijos? Si hago las cosas mal. Bueno, porque aún cuando hacemos las cosas mal, podemos mostrar el camino correcto. Y eso es muy importante que como padres lo comprendamos. Queremos ser el padre perfecto y no se puede. Tristemente vamos a fallar. Pero hay que mostrar qué hace un cristiano cuando falla. Porque ellos también van a fallar. Y tienen el ejemplo a seguir. ¿Cómo enmienda un cristiano el daño? Para que cuando ellos dañen, sepan cómo proceder. Es cuestión de la soberanía de Dios si nuestros hijos caminarán con Él o no. Pero es nuestra responsabilidad, aunque no sepamos cuál es el destino de ellos, instruirlos en la verdad. Por favor, no pienses que necesitas sentarte una hora a leerles la Biblia. Puede ser útil, pero eso no es instruir. Haz lo correcto, muéstrales cómo es lo correcto. Amonéstalos cuando hacen lo incorrecto. Entérate de lo que están haciendo. Sé el malo. Ponles reglas. Dales de tu tiempo, que a veces es muy difícil, pero tienes que hacerlo. Y cuando les hables de Dios, van a escuchar, porque al menos saben que no eres un hipócrita. Dios sabrá si lo que escuchan llegará a su interior y no simplemente entrará por un oído y saldrá por el otro. Eso es decisión de Dios. Pero tenemos mucho que hacer con nuestros niños. Ahora, nuestros hermanos de eventos prepararon actividades para ellos. Y es al terminar esta predicación. Y quiero ser honesto y les adelanto. En otros años, antes de la pandemia, ¿verdad? Cuando éramos felices y no lo sabíamos, llegaba el momento de las actividades de los niños, y lo digo porque de viva voz lo escuché, y los niños nada más veían cómo todos se iban. Y decían, pero ¿por qué? Si es el día del niño. ¿Qué entendían ellos? Llegaron los niños, no me importa, y me voy. Tengo cosas mejores que hacer. Ahora, cuando investigabas por qué se fue la gente, porque yo no tengo hijos. Ok, no tienes hijos, ¿verdad? Pero eres de esta congregación, ¿verdad? Y estos niños son parte de la familia. No puedes simplemente decir que tú no tienes nada que ver. Porque entonces el mensaje que comunicas es totalmente opuesto al que debes estar haciendo. Así que siguen las actividades de los niños y no es, bueno, ya te puedes ir si tú quieres, porque los niños son parte de esta congregación. Y tenemos que mostrarles que para Cristo son importantes por consecuencia para nosotros también, aunque no son nuestros hijos. Jesús no estaba hablando de sus hijos, ¿verdad? De los niños. Así que por favor seamos congruentes. Siguen las actividades de los niños. Hay que mostrar que los niños son importantes para Cristo por medio de nuestras acciones. Y entonces somos bíblicos, ¿verdad? Qué triste es que salen los niños de que ahora sí, ¿cómo está el asunto? Y ve que todos se van. Y nada más se quedan a sus papás en el mejor de los casos. Arruinaste por completo el propósito de la reunión, ¿verdad? Así que seamos congruentes y oremos al Señor porque tenemos la responsabilidad, los que tenemos hijos y los que no, pero somos de esta congregación, ¿verdad? Así que vamos a orar, Señor. Son tantas las cosas que debemos hacer y mientras más sabemos,
más conscientes somos de nuestros errores. Porque es mucho, muy grande el pecado de omisión que hacemos cuando no hacemos todo lo bueno que debíamos haber hecho. Danos la capacidad, Señor, de transmitir correctamente, bíblicamente, las Escrituras a nuestros niños, sean nuestros hijos o no. Enséñanos a amar a nuestros niños, sean nuestros hijos o no, en esta congregación. Enséñanos a dar el ejemplo correcto, que ellos aprendan, Señor, qué significa ser cristiano por lo que vieron en nosotros, qué significa ser bíblico por lo que vieron en nosotros. Aunque hay muchas cosas que uno no pueden comprender, que no tienen la edad para hacerlo, que el trato, la atención, la importancia que ellos puedan percibir, Señor, comunique el mensaje de manera que ellos lo entiendan. Aquellos niños que no tienen papá o no tienen mamá, que tienen una familia disfuncional, puedan entender cómo debe ser una familia aquí entre nosotros. Que nuestros hijos puedan ver el ejemplo, nuestros niños puedan ver el ejemplo de lo que es ser un buen padre, lo que es ser una madre cristiana, cómo debe de ser la relación entre hermanos, porque somos hermanos en Cristo. Que ellos también puedan entender, Señor, que no toleramos el pecado y lo confrontamos, no lo ocultamos, que hacemos todo lo que humanamente podamos hacer para mantenernos íntegros, para señalar el pecado, para disciplinar, porque también todo eso, Señor, está en tu palabra. Que nuestros hijos no crezcan pensando que la iglesia es un grupo de personas que se creen perfectos, sino que tengan en claro, Señor, que somos deficientes, somos malvados, todos, pero tú tienes el poder para cambiarnos. Que puedan entender, Señor, que no estamos aquí tratando de mostrar una superioridad moral con respecto a los que están afuera, sino que puedan comprender, Señor, que somos personas que reconocen que necesitan un Salvador. Que lloramos cuando los otros lloran, que nos alegramos cuando los otros ríen, que nos toleramos, nos soportamos, Señor, y que también nos gozamos y disfrutamos de la comunión unos con otros. Que ellos puedan entender la diferencia entre el mundo y tu reino cuando están en la congregación. Que pueda haber una clara distinción entre vivir, Señor, en tu reino y vivir en el reino de Satanás. Que sea una clara distinción, Señor, para que cuando ellos ven el mundo y lo que el mundo hace, quede claramente evidenciado que está mal. Que estén en contacto, Señor, con la verdad bíblica vivida. Que entiendan que lo que hacemos aquí, Señor, no se trata solamente de adquirir conocimiento, sino de vivir conforme a lo que estamos aprendiendo. Que entre nosotros aprendan a pedir perdón y aprendan a perdonar. Que entre nosotros aprendan a juzgar con justo juicio, Señor, y a evitar el juicio hipócrita. Que entre nosotros entiendan que hay necesidades que podemos suplir y hay hermanos a quienes podemos ayudar, que tenemos dones que podemos poner al servicio de los demás y que todo lo hacemos, Señor, desinteresadamente para gloria de tu nombre. Que nuestros niños entiendan que podemos trabajar gratuitamente para bendecir a otros. Que nuestros niños aprendan entre nosotros que podemos ser perseguidos, maltratados, que se pueden burlar de nosotros, pero permanecemos firmes. Que nuestros niños puedan comprender que no necesitan la aceptación del mundo. Que nuestros niños puedan comprender que aunque padre y madre te dejaren, como dice la Escritura, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Los niños que tienen hogares difíciles puedan encontrar la paz de Dios entre nosotros. Los niños cuyas familias pasen necesidad, vean aliviadas sus necesidades porque entre nosotros les ayudamos. Que nuestros niños puedan entender lo que Pablo dijo, que la abundancia de uno suple la necesidad de otro. Que nuestros niños no tengan vergüenza cuando pasen por dificultad. Que nuestros niños sean expuestos al cristianismo bíblico en la práctica de manera que les resulte sencillo detectar a los falsos maestros.
Señor, es tanto lo que debemos hacer. Sin ti no podemos. Te rogamos que a pesar de nuestros errores, Señor, nuestra maldad la uses para traer un bien. Nuestros hijos, nuestros niños puedan conocerte a ti, Señor, por medio de nosotros y a través de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y después de la sección de preguntas quiero adelantar, voy a hacer un anuncio con respecto a una actividad que estamos planeando. Y al terminar la transmisión vamos a hacer otro anuncio que es más aquí nada más local. Y después pasamos con las actividades de los niños. ¿Ok? Vamos a dedicar 15 minutos a responder preguntas, si es que las hay. Si no, pasamos directo al tema que sigue. Las preguntas las recibimos por medio de WhatsApp, el grupo que tenemos. Si no estás en ese grupo, puedes agregarte tú mismo escaneando el código QR que aparece en las pantallas. Las preguntas que no tengan nada que ver con el tema las paso al final y si hay tiempo, al final trataré de responderlas. Ok, empiezo a leer. Primera pregunta, dice Isabel Palomo. Buenos días, ¿me podrían explicar Proverbios 22:6? Es que yo así lo entiendo, que si un niño se le enseña que debe seguir a Dios, desde pequeño, de grande también seguirá buscando a Dios. No, mira, un proverbio no es un principio. Un proverbio es una verdad general, por así decirlo. Por ejemplo, dice que el diligente estará delante de los reyes. ¿Qué entiendes? Que si tú eres diligente en tu trabajo y eres excelente en tu trabajo, estarás en las mejores empresas, ¿verdad? O tendrás un negocio exitoso. El decir que estará delante de los reyes es porque ante los reyes se presentaba lo mejor de lo mejor. Entonces, si tú eres diligente, estarás delante de los reyes, implica que si eres diligente te va a ir bien. Pero sabemos que hay muchas personas diligentes que no les va bien. O sea, lo que esperas en general es que un diligente le vaya bien, pero no es una regla, no es un principio de que así deba de ser. Entonces, cuando dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, en ningún momento está diciendo que ese niño va a ser salvo porque se le enseñó las cosas de Dios. Porque la salvación es de Dios y Él decide, como Juan, en Juan dice que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Y así como el viento no sabes de dónde viene ni dónde va, así son los que nacen de nuevo. Es Dios quien decide cuándo, cómo, quién, dónde y por qué, ¿verdad? Entonces, cuando vemos proverbios, tienes que tener bien en claro, son verdades generales. Lo que esperas que en general suceda no son principios inviolables ni son leyes bíblicas. Lee Eclesiastés y parece contradictorio. Lo que dice Proverbios, Eclesiastés dice no es cierto. Y luego lee Job y ahí encuentras la respuesta. ¿Sí? Por lo general, si eres diligente, por lo general, si instruyes al niño en las cosas de bien, le va a ir bien. Por lo general, pero no es una regla. Y ese pasaje, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, funciona en dos sentidos. Tanto esperas que si le instruiste en los valores y en la justicia y la rectitud, esperas que el niño tenga esos valores, puede que no. Y al revés, si no le instruiste eso, no los va a tener y no va a vivir como si los tuviera. Es como cuando ves el caso de un niño que crece con un padre borracho. Dice, hay dos opciones, o el niño es igual de borracho que su padre, o el niño aborrece el alcohol, ¿verdad? Porque no quiere saber nada del alcohol por lo que vio en su padre. Y ambas cosas suceden, ¿verdad? No es una regla. No porque el padre sea borracho, el hijo es borracho, aunque en muchos casos esa es la regla, lo general. Pero hay muchos casos también donde el que creció en esos ambientes se aleja por completo del alcohol. Entonces tú esperas, como el refrán dice, hijo de tigre, pintito, ¿verdad? Y de, bueno, por lo general, si así son en su casa, así va a ser el niño, pero no es cierto. Lee Ezequiel 18. Puede que haya un padre justo con hijos malvados y un padre malvado con hijos justos. Entonces, cuando leas Proverbios, ten eso en claro para que no pienses que son reglas, leyes o principios. Siguiente, Edson Medina dice, ¿debería una congregación implementar una forma de rendición de cuentas de la crianza de los padres? Por ejemplo, mandar de tarea a los adolescentes una pregunta que su papá, mamá o tutor debe ayudarles a responder y traerla el domingo siguiente. Mira,
Digo, me da risa no por tu pregunta, sino porque ya lo intentamos y no funcionó. ¿Esta es la naturaleza humana? Mira, les poníamos a los niños, les enseñábamos algo y decíamos, queremos que los padres se involucren, ¿verdad? No queremos que los padres digan, sí, niño, ve y aprende ahí. ¿Y lo que aprendiste? Y él no hace nada, ¿verdad? Porque sería fomentar la negligencia en los padres. Entonces dijimos, vamos a ponerle exámenes a los niños. Y los padres tienen que ayudar a sus niños a estudiar para el examen. Y si el niño se pone a estudiar para el examen y tiene dudas, pues sus papás se las va a aclarar. Y logramos que padres e hijos interactúen y prepararse con respecto a la palabra de Dios y puedan presentar, y esperamos que a los niños les vaya bien. ¿Por qué? Porque todos los papás son cristianos. Oh, sorpresa, fue todo lo contrario. Incluso se empezaron a quejar los papás por los exámenes, porque no tenían tiempo. Y decían, espérame, no tienes tiempo para ayudarle para un examen, entonces, ¿a qué hora instruyes a tu niño? No funcionó, fue un caos, se empezaron a quejar. Incluso te dijeron, están enseñándole más a los niños, que hay niños privilegiados y otros no. Y, no, ¿sabes qué? Espérame. No, no funciona. Esto es algo que tenemos que dejar entre los padres y Dios. Pero si hay evidencia de que un padre está siendo negligente con sus hijos, tenemos Mateo 18, 15 al 17. Repréndelo, estando tú y él solos. No te oye, trae testigos. No te oye, dilo a la asamblea. No los oye, expúlsalo. ¿Se entiende? No estamos llamados a ser policías. Intentamos poner esas ayudas, fue un rotundo fracaso. Claro que sí hubo papás que se lucían, ¿verdad? Y decía el niño, sí, me sé esto y lo otro y lo otro. Y, oh, el papá le dio todo una cátedra. Y dices, qué bien. Pero la gran mayoría no. Así que eso queda entre Dios y los papás. Y no digas, fiu, eso es peor. ¿Verdad? Porque Dios es justo. Y Dios exhibe al que pretende pecar en oculto. Y las cosas serán manifestadas a la luz y no hay arrepentimiento. Así que, bueno, confiamos en que Dios hará lo que es mejor en esos casos. Siguiente, Pedro Lozano. Dice, de nosotros los padres es responsabilidad de instruirlos en su camino, pero él, cuando fuere viejo, esa es la soberanía de Dios, que él permanezca por medio de sus tiempos y la regeneración. Sí, mira, tú le instruyes a tu niño en las cosas de Dios, pero sabemos que por naturaleza el hombre busca su propio beneficio. ¿Qué hace que un hombre persevere en las cosas de Dios? El Espíritu Santo en él. Es lo que se llama la doctrina de la perseveración de los santos. No es que el hombre, por su propio esfuerzo y capacidad, persevere en las cosas de Dios, sino que el Espíritu Santo en ese hombre hace que él persevere. La Escritura dice que Dios pone el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, cuando decimos, a tu hijo le enseñaste lo correcto y se mantuvo en lo correcto y siguió al Señor, esa es una obra del Señor. Por eso dije, no fue que creyó porque le enseñamos la Escritura, sino que le enseñamos la Escritura porque si un día Dios le concede nacer de nuevo, eso que sabe de la Escritura lo va a bendecir a él y va a bendecir a los que están con él. Y en el contexto de Timoteo, contra la falsa doctrina y los falsos maestros. Así que es totalmente la soberanía de Dios lo que hace que un hombre camine en las cosas de él o no. Siguiente, Justo Ramírez. Buenos días, pastor. Pregunto, ¿qué hacer cuando un niño de 3 años hace un berrinche porque no se le da algo de que él quiere en un mercado? Bueno, es normal, ¿verdad? El niño no tiene control ni dominio sobre sus emociones y le tienes que enseñar al niño que esa emoción no lo lleva a nada bueno. Y ahí depende mucho del niño, qué le afecta al niño, qué le funciona al niño. Por ejemplo, hay quienes dicen, pues le doy una buena nalgada. Bueno, puede ser si eso no lastima a tu hijo y le permite entender, ¿verdad? Porque si el niño no comprende de esa manera y tú lo sigues haciendo, el que está mal eres tú, no el niño. Hay cosas más efectivas a veces. Si a tu niño le gustan mucho los dulces y hace un berrinche, no te voy a dar dulces hasta que te calles, puede ser un motivador muy, muy potente para que se controle porque quiere un dulce. Y no fue necesaria la nalgada, ¿verdad? Pero si tu niño no le importan los dulces ni le importa nada, pues vas a tener que encontrar una forma en que entienda que ese comportamiento lo perjudica. Ahora, estás hablando de un niño de 3 años, ¿verdad? Que aún no puede razonar muchas cosas. Tienes que ver cómo le haces ver que hay repercusiones y consecuencias de lo que hace.
Porque luego ves niños ya de 10 años y hacen eso. No, ese niño es así, pero no necesariamente porque es un mal niño, sino que tiene muy malos padres. Porque ya tiene toda la edad necesaria para controlar esas emociones y sus padres no le han enseñado a hacerlo. Así que en el caso del niño de 3 años, es tu tarea enseñarlo, ¿verdad? Entiendes que el niño no se sabe controlar. Cuando el niño ya tiene edad de controlar, si no lo hace, tú estás haciendo algo muy grave porque has dejado a tu hijo sin corrección. Y ya no es la incapacidad del niño, sino tu negligencia como padre la que tiene que ser corregida. Siguiente. Kimberly, buen día, pastor. ¿A qué se refiere cuando el pasaje menciona que Pablo fue circuncidado? No Pablo, Timoteo. Timoteo, al tener un padre griego, no obedeció lo que los judíos hacen, descendientes de Abraham, de circuncidar al niño varón a los 8 días de nacido. Entonces Pablo, para evitar problema con los judíos, puesto que sabían que Timoteo era de madre judía, creyente, y se iba a estar sirviendo en las cosas de Dios, para evitar el conflicto con los que viven de acuerdo a la ley de Moisés, circuncida a Timoteo para que no tenga nada de qué acusarlo. Pero es Timoteo el que fue circuncidado, no Pablo. Siguiente, Sergio Navarro. Buen día, pastor. Mencionaste que Jesús estaba dando cátedra cuando fue encontrado en el templo. ¿En verdad crees que así fue o que estaba oyendo y preguntando como dice la Biblia? Sí, cuando yo me refiero a que está dando cátedra, no estoy diciendo que está tomando el lugar de un maestro de la ley, sino que los propios maestros se asombraban de lo que Jesús hacía. De manera que las preguntas de Jesús estaban ilustrando un punto que ellos no habían contemplado, ¿verdad? De manera que están, en mi forma de expresarlo, están recibiendo una cátedra de cómo se interpreta la Escritura. Porque las preguntas de Jesús los llevan a ver que ellos no están interpretando correctamente como Jesús más grande les señala, o Jesús está a un nivel mucho más avanzado de lo que ellos esperarían en un niño de su edad. A eso me refiero yo con la cátedra, no que esté tomando el lugar donde se lee la Escritura y enseña literalmente como sucedía en el templo o en las sinagogas. Siguiente, Ofelia Arroyo dice, buenas tardes, Pastor Hernán, espero que se encuentre bien usted y su familia. Saludos y fuerte abrazo para todos los hermanos de Rol Plantado y para su familia. Gracias. Dice, ¿cómo se le habla a un hijo cuando se aleja de la palabra de Dios ahora que ya es un adulto? O aunque cuando era adolescente fue bautizado y asistía a la iglesia constantemente y se va a vivir lejos del hogar y se olvide de todo lo que aprendió. Gracias a Dios por la enseñanza, Dios le bendiga para que siga compartiendo su enseñanza. Gracias. Mira, en esos casos, hijos que fueron a la iglesia, pensabas que eran cristianos y luego se alejan de la casa, se apartan completamente de los caminos del Señor. El apóstol Juan nos dice lo que está sucediendo, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y su salida sirvió para demostrar que no era de nosotros. Entonces, tú debes de proceder con él como procederías con cualquier incrédulo, ¿verdad? Aprovechando las oportunidades para hablarle del Evangelio. Ahora, puesto que es tu hijo, quizás tú tengas mayor acceso a entender por qué se apartó de las cosas de Dios. Y a veces es que nuestros hijos no recibieron una instrucción bíblica adecuada y cuando llegan a la universidad o tienen ciertas amistades y les cuestionan sobre la Biblia, los persuaden de que la Biblia es falsa o que lo que les enseñaron es falso porque efectivamente les enseñaron de manera incorrecta. Entonces ellos se alejan del cristianismo pensando que es una mentira. La tarea que tenemos en esos casos es mostrar que es perfectamente razonable el cristianismo y que lo que le hayan dicho acerca del cristianismo se le puede dar una explicación bíblica que resuelva los supuestos problemas que genera la vida cristiana, ¿verdad? Es cuando necesitamos derribar argumentos que se levantan contra Cristo, ¿verdad? Y muchas personas las he conocido y lo he vivido, cuando piensas que estás en la verdad y alguien viene y te demuestra que no es correcto, que no es lógico, que no es coherente, te frustras, te decepcionas, te deprimes. Y no quieres saber de Dios porque te sientes engañado, porque quedaste en vergüenza cuando tú defendías lo que pensabas que era verdadero y resulta que no lo fue. Y te das cuenta, me mintieron, ¿verdad? Y eso hace que rechaces las cosas de Dios. Pero Dios en su misericordia o usa a alguien, un amigo, otro cristiano o tus propios padres, para instruirte en la Biblia correctamente de manera que esa supuesta muestra o evidencia de que el cristianismo es falso quede evidenciada como incorrecta y que tú puedas permanecer firme en las cosas de Dios. Entonces,
Hay mucho que hacer en ese caso. Primero hay que entender por qué se apartó. Si es simplemente porque quiere vivir en sus deleites, bueno, sabes que no es regenerado. Y aprovecha las oportunidades, ruégale a Dios por su vida y espera a ver qué es lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Pero confiamos en que Dios siempre hace lo mejor. Entonces, cuando eso sucede, hay varios caminos que tomar, ruégale a Dios que te dé sabiduría. Siguiente, Yael Rodríguez. ¿Debe un niño ser partícipe del bautismo, del pacto y parte de la iglesia visible? Bueno, no somos paidobautistas en árbol plantado. No creemos que la Biblia muestre que los niños deben de ser bautizados. Creemos que el bautismo es para los creyentes, para los que han nacido de nuevo. Por lo tanto, se bautiza el que confiesa públicamente que ha sido regenerado y se vuelve parte de la iglesia, que es la asamblea de los santos, aquellos que han nacido de nuevo o que humanamente podemos atestiguar que han nacido de nuevo. Los niños, no dudamos que Dios los puede hacer nacer de nuevo, ¿verdad? Hablemos de Juan el Bautista, que desde el vientre de su madre reconoció al Mesías, ¿verdad? El Espíritu Santo le reveló. Pero no vemos en la Escritura que por default todos los niños deben de ser bautizados, porque luego se pierde el sentido de lo que implica el símbolo del bautismo, ¿verdad? No lo vemos como una continuidad de la circuncisión, como lo interpretan otros hermanos, por ejemplo, los presbiterianos. Entonces, no bautizamos a los niños, no les damos la responsabilidad que corresponde a un cristiano en la congregación. Por ejemplo, si un menor de edad comete una falta, no lidiamos con él como si fuese un adulto, sino lidiamos primero con los padres, que son responsables del menor. La membresía en árbol plantado es hasta que tienes la mayoría de edad, pero los hijos de miembros pueden participar bajo la supervisión de sus padres. Entonces, no negamos que pueden ser nacidos de nuevo, pero muchas veces la evidencia es muy difícil de encontrarla. Si nacieron en una familia cristiana, prácticamente es imposible ver un antes y un después si estuvieron siempre involucrados en las cosas de la iglesia. Entonces esperamos que ellos mismos lleguen a la convicción de confesar públicamente si son cristianos o no, cuando tienen la edad de hacerlo, y en árbol plantado adquieren las responsabilidades de ser miembros de la iglesia hasta que tienen la mayoría de edad. Pero no significa que asumimos que no son convertidos, porque Dios es soberano y puede hacer lo que le plazca en el caso de ellos. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Terminamos entonces con la sesión de preguntas y paso al aviso que les dije. Es un aviso y también es como una especie de encuesta o saber qué opinan. Estaba comentando con los ancianos, también con mi esposa, sobre la necesidad, por las cosas que están pasando en nuestra sociedad. Yo en mi trabajo donde estoy teniendo contacto con muchachos de veintitantos y por el trabajo estoy teniendo interacción con ellos y en algunos casos pues me platican la problemática que tienen y soy consciente de la enorme necesidad que hay de la Escritura. Obviamente no son convertidos, ¿verdad? Y entiendes que necesitan a Cristo, pero han tratado también de pescarme en curva o de retarme en las cosas que ellos están viendo en la sociedad y me preocupa. Digo, gracias a Dios he podido responder todo lo que piden y reconocen que no es cierto, pero me preocupan nuestros jóvenes. ¿Cómo están reaccionando ellos ante las cosas que pasan en la sociedad? ¿Saben dar una respuesta bíblica o no? Y deja tú que den una respuesta. Lo que más preocupa es que ellos estén siendo arrastrados bajo ese razonamiento defectuoso que los jóvenes tienen hoy en día y que están absolutamente seguros de que la verdad absoluta no existe, cuando al momento en que lo dicen se refutan a sí mismos y no se dan cuenta. Y lo preocupante es que nuestros jóvenes, hablo principalmente de los de árbol plantado, no tengan la firmeza bíblica para decir no cuando deben decir no, para responder como corresponde ante la inmoralidad, porque la presión les puede mucho. Y con tal de tener amigos, están dispuestos a pecar. Y partiendo de lo que Dios me ha permitido ver en experiencia viva, que es algo muy difícil que me pase porque no tengo relación, no me puedo juntar con los chavos de 20, ¿cómo está la chaviza? No, ¿verdad? Pero por el trabajo me ha tocado estar muy cerca de ellos y entender de una manera, ahora mejor no digo cuántos, a mis 44 años, ver lo que los jóvenes están enfrentando
Yo digo, es muy fácil explicarlo bíblicamente, pero porque tengo 44 años y tengo experiencia en las cosas de Dios. ¿Cómo están haciendo los jóvenes cristianos para hacer frente a esas cosas? Es lo que nos preocupa. Así que estamos planeando hacer una serie, todavía no sabemos cuántos temas, pero una serie de una buena cantidad de temas enfocados en los jóvenes. Quiero tener la oportunidad de hablar con los jóvenes y de tenerlos en una reunión de jóvenes y yo mismo poner los retos que me he encontrado y ver cómo están respondiendo, cómo están decidiendo para poder orientarlos y capacitarlos bíblicamente, para que se mantengan firmes, número uno, y dos, para que también sean una influencia positiva en donde están. Entonces, obviamente, muchos de los jóvenes de aquí van a requerir el apoyo de sus padres porque viven muy lejos y tienen que traerlos. Otros, pues, ni siquiera tienen familia cristiana, ¿verdad? Y a veces los familiares lo dicen, no estés metido tanto tiempo en la iglesia. Los que sí pueden traer a sus hijos, quiero yo saber qué opinan los muchachos, si les interesaría tener algunos tipo de... No quiero que se vea como una predicación, sino como un taller donde podamos escuchar e interactuar sobre cómo responder y qué es lo que está haciendo la sociedad. Y bueno, invitar a cualquier joven, aunque no sea de esta congregación, ¿verdad? Incluso aunque no sea cristiano, si le interesa, es bienvenido. Entonces, estamos buscando empezar finales de mayo, principios de junio, y hacerlo una vez al mes, quizás durante 5 sesiones, unos 5 meses donde nos vamos a enfocar en los jóvenes de forma intensiva, en ayudarlos, capacitarlos bíblicamente a comprender lo que está sucediendo en la sociedad. Ya ven lo que está sucediendo con el caso de esta muchacha que sus amigas la dejaron y luego apareció muerta y la policía y unos le echan la culpa a las autoridades, otros le echan la culpa al papá, otros le echan la culpa a los amigos. Es triste ver cómo hay cristianos que no saben ni qué, pero ahí andan opinando. Y dices, bueno, pues allá Dios y ellos, pero los de aquí sí me preocupan mucho, ¿verdad? Que son mi responsabilidad. ¿Cómo están reaccionando ante eso? ¿Cuál es la respuesta bíblica a lo que sucedió? ¿Qué es lo que bíblicamente se espera de las autoridades? ¿Qué es lo que se espera de los padres? ¿Cuál es la manera bíblica de proceder? Creo yo que es información muy, muy útil que los jóvenes deben tener y muchos viejos también para poder glorificar a Dios. Bueno, permanecer firmes primero ellos, ¿verdad? Influenciar a los demás positivamente y glorificar a Dios en todo ese proceso. Así que el aviso es, estamos pensando tentativamente hacer los principios de junio, sí y solo sí hay interés en nuestros jóvenes. No creemos que sea algo de que, tienes joven y tienes que venir a escucharlo. Eso no funciona en las cosas de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios buscan a su Señor y buscan la instrucción bíblica. Así que entre nuestros jóvenes, si están interesados, lo hacemos. Dicen, Ornan, todo bajo control. Bueno, pues ¿para qué me estoy preocupando, verdad? Qué bien, sigan así, no tendríamos necesidad de hacer estos temas. Igual, de la misma manera, me gustaría saber qué temas quisieran profundizar, qué ejercicios de presentar la idea serían útiles, porque lo que me ha tocado experimentar es muy importante entender cómo presentas el concepto del cristianismo y el razonamiento bíblico para que la otra persona entienda, porque es muy fácil que todos se sientan atacados hoy en día. Y gracias a Dios lo que me ha permitido experimentar, quiero que los jóvenes lo sepan y que lo sepan hacer para que ellos mismos no sean arrastrados y glorifiquen a Dios en lo que están haciendo. Entonces, si eres joven, no de corazón, de edad, soltero, y estoy bien joven, pero ya estás casado, esa es otra historia, ¿verdad? Adolescentes universitarios solteros. Puede, y esto es un aviso a los padres de los adolescentes, puede que por la naturaleza de los temas se toquen temas de inmoralidad sexual en las sesiones, y si tú no has instruido a tu hijo en esos temas, se puede ir muy espantado. Así que queda al criterio de los padres de los adolescentes si van a estar sus hijos aquí, porque si vamos a hablar con los jóvenes, yo no me ando con rodeos, ¿verdad? No es de que la abejita
La florecita, no, así nadie te dice las cosas en la calle, ¿verdad? Y tampoco voy a decir groserías como en la calle, pero vamos a hablar como es, para que sepamos cómo responder y cómo permanecer fieles en la palabra de Dios. Y si tus hijos adolescentes todavía están muy pequeños y todavía están con las abejitas y las florecitas, lo mejor es que tú ayudes esa transición y no que vengan a asustarse aquí por lo que vayan a escuchar. ¿Me explico? Pero no va a haber groserías, ¿eh? No vayan a malinterpretar. Pero si vamos a hablar con los jóvenes, tiene que ser directo. Así que si te interesa, joven, que me estás escuchando aquí, acércate al final. Si tienes alguna duda, un tema que te gustaría que viéramos con detalle, que profundicemos en eso, dímelo, con todo gusto. Lo que buscamos los ancianos es que sea útil, que sea práctico. Y más en cómo están las cosas ahorita, como dicen, color de hormiga. Todo mundo opina. Ese es el problema de las redes sociales. Se oye muy feo, pero es la verdad. Cualquier ignorante da su opinión. Y piensan que porque es youtuber, que porque es influencer, debe de saber. Hay personas que no les deberían permitir abrir la boca, las cosas que dicen. Pero ahí está, y todos lo oyen. Así que hay que hacer que la verdad se oiga, que la verdad se expanda, porque hay tantas mentiras y tanta ignorancia en lo que se dice, que los jóvenes ya ni siquiera saben distinguir entre una cosa y la otra. Entonces, esa es la idea de proyecto. Queremos ver si les parece buena idea a los jóvenes, qué temas les gustaría, y con esa información, más adelante decimos ahora sí cómo lo desglosamos. Yo tengo una idea de qué temas podrían ser útiles. Ayúdenme. Es para ustedes, ¿verdad? Ayúdenme qué temas pueden ser útiles para poder prepararlos y hablarlos con todos ustedes. Muy bien, ahora sí, despedimos. ¿No? ¿No despedimos todavía? Cierto, reunión de mujeres, ¿verdad? Gracias por el recordatorio. Reunión de mujeres este sábado, ¿correcto? Todo es organizado por mujeres, las mujeres vienen a servir, las mujeres usan sus dones al servicio de los demás, las mujeres instruyen a otras mujeres, mujeres están siendo capacitadas por otras mujeres. Es una oportunidad para que las mujeres sirvan a Dios entre todas las mujeres y se tocan temas relevantes para las mujeres, seas casada o soltera, mientras seas mujer, biológicamente hablando, no quiero que haya ninguna confusión al respecto, de que yo me identifico como mujer y viene la reunión de mujeres, con toda la pena del mundo te vamos a pedir que te retires si eres biológicamente hombre, aunque digas que te identificas con mujer, aquí procedemos de forma bíblica. Y bíblicamente eso no existe. Así que hablamos de mujeres biológicas, bíblicas, o quizás no conocen de Dios, pero quieren entender la vida cristiana, ser instruidas en la Escritura, son bienvenidas. Saben que también hay un registro, ¿verdad? Que se activa. Nos han preguntado que por qué seguimos con el registro. Bueno, pues porque no cabemos todos, uno, y dos, porque todavía tenemos, nada más nos queda la restricción del cubrebocas, ¿verdad? Ya no es obligatorio en muchas partes, pero dijeron que en las iglesias todavía. Entiendo más o menos a qué se refieren por el tipo de personas que van a las iglesias. Normalmente van los viejitos, dicen, pero aquí no, ¿verdad? Pero bueno, no nos genera ningún conflicto, ¿verdad? Por amor unos a los otros, vamos a tener seguir teniendo el cubrebocas aquí, aunque ya saliendo de la puerta te lo quites, que es lo que la ley dice ahorita, ¿verdad? Mientras estés aquí adentro lo portas, allá afuera no hay ningún problema. Y como quiera veo muchos que todavía no se lo quieren quitar. ¿Quién los entiende? Primero se quejaban, ¿por qué cubrebocas? Ahora quítatelo. No, me enfermo. No tal que nunca les da gusto a la gente, ¿verdad? Bueno, ahora sí, despedimos la transmisión. Aquí sigue todavía más actividades, ¿verdad? Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.